Buenos días, buenas tardes o buenas noches, mis queridos oyentes, les quería agradecer por el apoyo que me han estado dando a través de los miembros del canal. Muchas gracias a los miembros del rango humilde. Black Ojeto Forever, Carlos Daniel MTZ García, y Juan Carlos Islas Valles. También a los miembros de rango humilde plus. Tacos Clois, Chris RG, César Fregozo, Flo Golden, José Luis, Edgar Martínez, Antonio Cerecedo, Chuches 2, 0, Esteban Vergara, Panadero, Ángelus Hernández, Ronnie Vargas, William Álvarez, Deco Black, Luis Armando García, Iván Ramírez Longo, Rodolfo Enrique, Mario Pulido, William Narciso, Daniel Lucero, Emuel Amaya, César 77, y Sok el Crack. ¿Cómo olvidarnos de los rango humilde premium? Ángel Marín, y Jaime López. Son unos grandes bros. Y por último pero no menos importante, muchísimas gracias por el apoyo. Santiago Álvarez, nuestro miembro del rango soviético. Bienvenido a bordo, camarada. Espero que disfruten los beneficios de ser miembros del canal cada uno. Que tengan un increíble día. Antes de irme, les quería recordar que yo no soy el autor de estas historias, link de las historias como del creador en la descripción del vídeo. Y sin más que decir que siga el fic. Capítulo 218. Cargando hacia el último jefe. Matar. Quemar. En esos días, Riser pasaba la mayor parte de su tiempo matando y quemando todo lo relacionado con las falsas lágrimas de Fénix. Aunque era un bastardo, seguía trabajando diligentemente, pero tenía que decir que el mundo era vasto y que le tomó bastante tiempo caminar alrededor del planeta mientras las falsas lágrimas de Fénix circulaban por todo el mundo. No solo la mafia, los ricos, esos magos y muchos tenían en sus manos las falsas lágrimas de Fénix, pero no hubo piedad. Todos ellos fueron asesinados sin ninguna diferencia. Quienes compraron las lágrimas Fénix falsas podrían ser personas con una posición alta, influencia o incluso ricos, pero frente a un poder abrumador, todo no tenía sentido. Naturalmente, no estaba solo, ya que también habló con los demonios, los ángeles y los ángeles caídos, quienes tomaron su trabajo en serio. Nadie aflojó el paso y todos siguieron sus instrucciones de matar sin dudarlo, sin importar quién. La gente estaba dejando a un lado a los demonios y los ángeles caídos. Riser solo envió a los ángeles a la basura de la sociedad, un grupo de personas que estarían mejor en irse del mundo ya que les era imposible matar a las personas buenas que compraron las lágrimas Fénix falsas para curar sus enfermedades. Amado que estaba enfermo. Aún así, también se debió a esto que ya fueran demonios, ángeles caídos o ángeles que estaban aturdidos, preguntándose cómo Riser pudo encontrar todas esas pistas que estaban relacionadas con las falsas lágrimas de Fénix, y al mismo tiempo, también se preguntaron: si Riser sabía todo sobre las falsas Fénix Tears, entonces debería poder saber lo otro, ¿verdad? Tal pensamiento de alguna manera cruzó por sus mentes y les dio un escalofrío. Mientras que el diablo estaba feliz por lo fuerte que era su nuevo líder, después de todo, la información era un arma, el ángel estaba bastante indefenso, pero como eran un aliado, también sintieron alivio y supieron que no eran un enemigo, y Riser podría ayudarlos en caso de que necesitaran ayuda. En cuanto a los ángeles caídos, todos se habían rendido, especialmente cuando aquellos que querían traicionar a Riser fueron asesinados por las instrucciones de Riser. Nadie sabía realmente cómo Riser sabía que eran esos traidores, pero habían decidido convertirse en enemigos. No mostró piedad, especialmente cuando eran solo papas fritas. Además, ahora era más fácil matarlos, ya que solo mató a unos pocos. Si los mataba más tarde, temía haber matado a muchos de ellos y que el ángel caído podría estar al borde de la extinción. Sin embargo, todos los ángeles caídos no se atrevieron a luchar contra él nuevamente ya que sus vidas, ya fueran sus vidas, familias e hijos, estaban en sus manos. Podían esconderse y huir, pero tenían la confianza para detenerlo. ¿Le impedirá encontrarlos? Riser podía encontrar a aquellos que deseaban traicionarlo al instante, y tampoco perdió el tiempo hablando y preguntando por qué lo traicionaron, sino que simplemente los mató sin mostrar mucha diferencia. Entonces, en ese momento, los ángeles caídos ya se habían rendido porque no tenían el poder para luchar contra él. Además, al seguirlo, también sintieron alivio porque no les preguntó nada irrazonable.
Ellos continúan con sus vidas sin molestarlos, y podrían vivir sin preocupaciones ya que estarían bajo su protección. ¿Era terrible una vida así? De ninguna manera. Una vida así era buena. Especialmente cuando tienen la protección y tranquilidad bajo su liderazgo. A estas alturas, Riser probablemente había usado el síndrome de Estocolmo con ellos, pero no le importaba mucho ya que, en este momento, en este mundo, nadie podía detenerlo. Riser sabía que podría sonar arrogante, pero la verdad era así. ¿Había siquiera una existencia que pudiera matarlo en este mundo? La respuesta fue no. Riser creía que podría haberse convertido en la existencia más fuerte, especialmente después de obtener el poder del gobernante, junto con todas sus otras capacidades. Además, Sircech había muerto. Valí se había convertido en su esclavo. ¿Y sí? La existencia de este tipo no tenía sentido. Probablemente había otras existencias que podrían representarle una amenaza, pero les era imposible matarlo. También era imposible sellarlo. Atraparlo como el gobernante. Invertiría todos los impactos negativos en energía dentro de su cuerpo. Además, no tenían motivos para molestarlo ya que no se habían conocido. Por último, el precio de enojarlo. Era inmenso ya que también traerían una enemistad del ángel, el diablo, el ángel caído y la facción Youkai del Este. Sin embargo, Riser no quería tener una vida problemática. Quería tener una vida pacífica y perezosa donde nadie amenazara con matarlo todos los días porque le tenían miedo, por eso tenía que aparecer como limpio como un dios. Lo que hizo podría ser despreciable, sucio e incluso retorcido, pero pase lo que pase, nadie podría saber todas esas cosas. Todo debía ser enterrado limpiamente y sin dejar rastro. Lo que podría quedar era la imagen de un Lucifer limpio, poderoso y muy respetado, Riser Lucifer. Esto es lo que quería que todos en el mundo supieran. Si bien sabía que le era imposible tener una vida perfecta en la que no lo provocaran ni lo lastimaran, le era posible minimizar todas esas cosas negativas sobre él. Es por eso que Riser decidió ir a la fuente a esas lágrimas Fenix falsas, que era el cuartel general de la Brigada del Caos. Con su ubicación. No se le podía ocultar nada. Mientras quisiera, todo podría descubrirse y nadie podría escapar de él. En ese momento, cuando entró en el rincón del mundo, vio muchos demonios haciendo guardia frente a un enorme castillo occidental con un aura lúgubre, pero que parecía tan aristocrático y lujoso. Sin embargo, incluso si caminaba hacia ellos, nadie lo notó ya que estaba usando un área de invisibilidad. Mientras caminaba, podía ver la expresión ansiosa de todos, especialmente a sus matones. ¿Qué debemos hacer? Ese maldito falso Lucifer es bueno para encontrar nuestro escondite. ¿Realmente podemos ganar? Si nos rendimos, ¿nos dejarán ir? Todos guardaron silencio al ver el terror de Riser. El poder de Riser era claro para todos, pero lo que lo hacía aún más aterrador era su habilidad desconocida para encontrarlos a todos. Además, Riser era extremadamente cruel ya que solo dejó salir a una persona, dejando que el resto muriera. En cuanto a por qué dejó escapar a uno de los que mató, fue para que pudieran contarles a los demás sobre él, para que de esa manera tuvieran miedo. En ese momento, todos tenían miedo porque pensaban que su escondite podría ser conocido y serían atacados por Riser y la armadura del diablo, el ángel caído y el ángel tan repentinamente. Sin embargo, lo que no sabían era que Riser estaba parado entre ellos, escuchando su conversación con curiosidad. ¿De qué tienes miedo? No hay manera de que podamos regresar ahora mismo. ¿Crees que nos dejarán ir? De ninguna manera. Además, no deberías decir algo así. Si otros escuchan y te denuncian, enojaremos a Asmodeus-sama y Beelzebub-sama. Cuando eso suceda, todos ustedes lo harán. Ante esas palabras, todos se quedaron en silencio, pero no tenían confianza en su líder actual ya que Riser era demasiado agresivo, especialmente cuando pensaban en su discurso, quien los encontraría sin importar cómo se escondieran. Para ser honesto, fue un mal movimiento por su parte crear Fenix Tears falsas, especialmente cuando el nuevo Lucifer provenía de la casa Fenix. Sin embargo, ¿qué podrían hacer? Necesitaban dinero. Aún así, Riser sabía que escuchar más no tenía sentido ya que no había manera de que pudiera obtener algo al escuchar la conversación de esos soldados de infantería. En cambio, fue aún más profundo, entrando al castillo mientras se encontraba con los líderes de la facción del viejo Satán dentro del caos. Brigada. Capítulo 219.
débil. Esos bastardos de Fenix. ¿Hasta cuándo van a mancillar la dignidad del Satán original? Un hombre apuesto con cabello negro recogido en una pequeña cola de caballo y ojos violetas, vestido con ropas de noble, golpeó la lujosa mesa redonda con rabia. Además, ese Riser Fenix. Definitivamente lo mataré. Cuando pensó en cómo su amante murió quemado en la llama de Riser, casi no pudo controlarse. Creuserei Asmodeus juró matar a Riser Fenix. Cálmate. Otro hombre guapo de largo cabello castaño que le llegaba hasta las caderas con muchos flequillos cubriendo su ojo derecho, vestido con una armadura negra con una capa, intentó calmar a Creuserei. ¿Cómo podría calmarme? No eres el único que está enojado. Yo también. Deberías saber que deseo ir al inframundo y matar a todos en ese lugar, ¿verdad? Especialmente el nuevo gobernador, junto con el ángel caído y el ángel. No solo yo, sino todos nosotros estamos aquí. Sin embargo, debes saber que no tenemos fondos. Shalva Beelzebub quedó bastante indefenso cuando pensó que sus fondos ya se habían vaciado. Ya fuera Creuserei o Shalva, estaban acostumbrados a una vida lujosa y mimada, y les era imposible no recibir un trato que coincidiera con su condición de descendientes de los Satanás originales, pero no tenían dinero. Si todavía fueran alguien con un alto estatus y un noble en el inframundo, podrían explotar a todos los demonios, pero ahora, como eran parte de una organización terrorista, no podían hacerlo, y estaban en desesperación, especialmente cuando toda la fuente de sus ingresos fue destruida por Riser, los demonios, los ángeles y los ángeles caídos. No solo la facción del viejo Satán estaba preocupada, sino que las otras facciones estaban preocupadas ya que las falsas lágrimas Fenix eran su ingreso número 1. ¿Por qué estás tan quisquilloso? Si necesitamos dinero, entonces podemos atacar una o dos ciudades. Si eso no es suficiente, ¿por qué no robamos a otras? Somos una organización terrorista y un demonio, ¿sabes? De repente, un hombre de mediana edad, de unos 40 años, con cabello plateado oscuro y ojos color avellana interrumpió la conversación entre los dos. Ricebim, finalmente vas a salir. Eres demasiado vago, bastardo. Si se tratara de otra persona, ya sea Creuserei o Shalva, es posible que no mostraran mucho respeto, pero enfrentarse a este hombre era diferente, ya que era el hijo del Lucifer original. Ricebim Liban Lucifer. Para ser honesto, no quiero salir, pero las existencias de mis vinos están vacías y he oído que hemos perdido nuestra fuente de fondos, así que ¿por qué no atacamos a los demás y robamos? ¿A ellos? Es una gran idea. Que sepan el terror de los descendientes de los verdaderos Satanás. Ataquemos el inframundo ahora mismo. Vamos. Después de escuchar la idea de Ricebim, Shalva y Creuserei estaban listos para actuar ya que necesitaban fondos para sustentar sus vidas y actividades. Esperen un momento, Shalva-sama, Creuserei-sama. Del lado de Ricebim, un hombre joven y apuesto que parecía tener poco más de 20 años con cabello plateado recogido en un peinado trenzado detuvo a los dos cortésmente. Euclides, ¿por qué nos detuviste? Si no tienes una buena razón, incluso si eres el servidor más leal de Lucifer, no te daremos piedad. Shalva y Creuserei miraron a Euclides con ira mientras Euclides pisoteaba su dignidad. Oye. Él es mi sirviente, ¿sabes? No te corresponde regañarlo. Ricebim luego miró fijamente a Euclid y dijo, aún así, debes tener una buena razón para detener a los dos, ¿verdad, Euclid? Incluso si Shalva y Creuserei no estaban satisfechos, sabían que el estatus de Ricebim estaba por encima de ellos, por lo que no dijeron nada y simplemente esperaron la respuesta de Euclides. Si este tipo no tenía una buena respuesta, entonces... Creo que es inapropiado que ataquemos el inframundo. Sois tan cobardes, descendientes del Lucifaje. Dime tu razón. Dejando a un lado a Creuserei, Shalva todavía estaba dispuesta a escuchar. Euclides suspiró para sus adentros, pensando que estaba hablando con niños. Sin embargo, el maestro de Euclides, Ribecim, intentó contener la risa porque la escena era demasiado divertida. Si atacamos el inframundo, no hay duda de que el gobierno actual notará nuestra presencia y podría rastrear nuestra ubicación. Nuestro plan es mucho más grande y grandioso. Además, hemos estado esperando durante tanto tiempo. ¿De verdad aceptas que todo se desmoronará por falta de fondos?
Si es así, Euclides solo pudo suspirar, pensando que no había salvación para ellos. Como dije antes, ¿a qué le tienes miedo? Con nuestro poder ganado por Opis, nada será mi oponente. Todos tienen que inclinarse ante mi poder. Creuserei emitió un aura poderosa, mostrando el puro poder que tenía dentro de su cuerpo. Además, alimentado por el sentimiento de venganza contra el nuevo Lucifer, ya nada podía detenerlo. Solo quiero decir que debemos mirar el panorama general. Incluso si el nuevo gobernador es débil frente a su poder, no es un oponente al que podamos menospreciar. Interiormente, Euclides resopló, pensando que si Creuserei era tan valiente, entonces ¿por qué Creusere no atacó al actual gobierno del inframundo de inmediato en lugar de esconderse con ellos? Definitivamente atacaremos el inframundo, pero ahora no es el momento. Además, debes saber cuán pobres son esos nobles. Excepto por casas famosas como los Fenex, los Sitri, los Bael, los Astaroth y muchos otros, todos ellos son tan buenos como pobres. En lugar de perder el tiempo con los pobres, ¿qué tal si simplemente vamos a golpear a los ricos? Al escuchar a los Fenex, los Sitri, los Bael y los Astaroth, Creuserei y Shalva fruncieron el ceño porque sabían que los mencionados por Euclides no eran un oponente fácil. ¿Cómo? ¿Qué hay de las otras mitologías? Ribecín dijo de repente con una sonrisa. Mito chino, mito hindú, panteones griegos, nórdicos y muchos otros. Estoy seguro de que todos ellos son mucho más ricos que el inframundo, o mejor dicho, dejemos que vamos a atacarlos para que podamos anunciar nuestra existencia al mundo. Esas palabras salieron de la boca de Ribecín, tan naturales. Era como si hubiera nacido en el caos. Si no hubiera caos en este mundo, entonces no estaría cómodo y desearía causar destrucción, caos y tristeza en este mundo. ¿Otras mitologías? Por dos. Creuserei y Shalva se quedaron en silencio y pensaron que la idea de Ribecín no era mala. Han estado demasiado concentrados en el inframundo, por lo que se olvidaron de los demás, pero si hablaban de riqueza, no había duda de que esos dioses de una variedad de mitologías eran definitivamente ricas. Además, no todos los dioses eran buenos luchando y muchos de ellos eran muy débiles, pero su riqueza era enorme. Parece que ha llegado el momento de llevar el terror al mundo. Anunciamos al mundo nuestra existencia. Creuserei y Shalva estuvieron de acuerdo sin dudarlo. Para ser honesto, no se sentían cómodos para atacar el inframundo ya que se sentían bastante inquietos, preguntándose cómo el nuevo Lucifer podría encontrar todos sus cuarteles generales y matar a todos los que estaban relacionados con el falso Fenex. Lágrimas. Sin embargo, como alguien con un estatus alto, no podía cambiar su actitud tan fácilmente y necesitaba tener una respuesta adecuada para no ser visto como un cobarde. Afortunadamente, Ricebin los conocía bien y rápidamente estuvieron de acuerdo con la idea de Ricebin. Aún así, pueden ser estúpidos, pero Euclides no lo era. Euclides fue quien creó el clon del diablo del Fenex y llevó a todos a crear las falsas lágrimas de Fenex. Francamente, pensó que había un traidor entre ellos, pero no importa cuántas veces matara a los sospechosos, Riser y los demás aún podrían encontrarlos. Para ser honesto, Euclides realmente no quería atacar a las otras mitologías, pero sabía que no tenían otra opción ya que la casa Fenex era demasiado dura. Robar otras mitologías podría ser bueno y todo eso, pero en comparación con los ingresos estables de las falsas lágrimas de Fenex, esta acción era demasiado peligrosa, pero no tenían otra opción, especialmente cuando Euclides deseaba continuar su investigación. Viendo a los tres discutir entre sí, Ribecín solo se rió mientras bebía vino, pero claro, no le importaba mucho este mundo ya que su sueño era mucho más grande, y en cuanto al gobierno actual, el gobierno anterior o dominar el mundo, no le importaba en absoluto. Sin embargo. Zona invisible. En ese momento, esta habitación estaba cubierta por esta técnica, y todo en este lugar pasó a ser invisible, desapercibido e incluso ignorado, sin importar cuán ruidosos fueran. Sin embargo, nadie dentro de esta sala se dio cuenta de eso, excepto el que lanzó esta técnica. Aún así, este no fue el final. Ribecín de repente sintió un dolor intenso recorriendo su cerebro antes de desmayarse. Sin embargo, antes de cerrar los ojos, vio a otros caer de manera similar. Si bien sintió un escalofrío y se asustó porque la muerte estaba cerca, todo perdió sentido cuando perdió el conocimiento. Cuando Shalva, Creuserei, Euclides y Ribecín se desmayaron, Riser apareció de la nada. Mirando a los cuatro, Riser tenía una pregunta.
¿Por qué eran tan débiles? Capítulo 220. Fantástico. Al observar la hermosa apariencia de los cuatro y la gran cantidad de energía demoníaca dentro de sus cuerpos, Riser supo que debían ser especiales y definitivamente no eran nadie. Para ser honesto, aparte de Creusere y Shalva, no estaba familiarizado con Euclides y Rizebim. Cuando pensó en el recuerdo de su vida anterior, también supo que no había visto a Euclides y Rizebim, pero aunque no había información sobre ellos de su vida pasada, no se sintió muy preocupado, especialmente cuando perdieron tan fácilmente contra él. Más importante aún, en comparación con Creusere y Shalva, la información de Euclides y Rizebim era mucho más detallada. Euclides Lucífago. En el momento en que apareciera este nombre, uno lo conectaría con Graifia, la esposa de Sircech y la reina más fuerte, y eso era correcto ya que era el hermano pequeño de Graifia Lucifage. La verdad es que Lucifage era una familia totalmente leal al Lucifer original, y durante la guerra civil del diablo, estaban del lado de la facción del viejo Satán, incluido Graifia. Sin embargo, al final, Graifia traicionó a su familia y persiguió su amor por Sircech. Su familia fue asesinada, pero su hermano pequeño Euclides desapareció. Francamente, el amor entre Graifia y Sircech se había llevado a una película, y Riser no tenía mucho que decir, pero sabía que no era más que un movimiento político. Honestamente, incluso se preguntaba si Sircech realmente amaba a Graifia y probablemente solo sedujo a Graifia debido a su poderoso poder. Después de todo, el poder de Graifia era comparable al de Serafall. Si Graifia no hubiera perdido ante Serafall antes, entonces la posición de la casa Gremoria habría sido aún más alta ya que Sircech era Lucifer y Graifia era el Leviatán. Para entonces, la vida de Rías estaría incluso mimada. Desafortunadamente, la vida no funcionaría de esa manera. Aún así, Riser se sentía responsable, por lo que pensó en cuidar de la esposa de Sircech en el futuro. Como era de esperar, el camino del villano no es adecuado para mí, pensó. Sistema. Sin embargo, Riser no esperaba encontrarse con Euclides aquí. Como era de esperar, como leal sirviente de Lucifer y hermano pequeño de Graifia, Euclides debería ser poderoso, pero incluso si era bastante poderoso entre la mayoría del diablo, no era nada frente a Riser. Después de todo, era imposible que el sirviente de Lucifer fuera más fuerte que el propio Lucifer, ¿verdad? Además, la especialidad de Euclides no era la lucha. En cambio, era su inteligencia, ya que era el cerebro dentro de la antigua facción de Satán. Además, él debería ser el responsable de crear el clon del diablo a partir del Fénix. House. Por último, también era un maestro mago. Si fuera contra Issei, no había duda de que Euclides no tendría problemas. Sin embargo, fue diferente cuando Euclides se enfrentó a Riser. Riser debería haber matado a Euclides inmediatamente, pero no tenía prisa. En cambio, centró su atención en el hombre de mediana edad, Rizebim Ivan Lucifer. Como el nombre de Lucifer está adjunto a su nombre, Rizebim debería estar relacionado con el Lucifer original, como Balí, y sí, eso es correcto. Rizebim es el hijo del Lucifer original y también el abuelo de Balí Lucifer. Dejando a un lado su historia, como su papel en la guerra civil del diablo fue bastante limitado, su poder era algo que el protagonista original debía tomar como precaución. Cancelación del Sacred Gear. Era una habilidad innata que le permitía anular todas las habilidades del Sacred Gear, además de los poderes mejorados al usarlos con un solo toque. También fue debido a esta habilidad que Sircech y Balí solo reunieron a usuarios que no eran de Sacred Gear en su grupo. Hicieron todo esto, por lo que su pelea con Rizebim no sería inútil, ya que Rizebim podría anular todos los Sacred Gears. Sin embargo, al observar a Rizebim, quien se desmayó en el suelo y fue golpeado por Riser tan fácilmente, Riser se preguntó si tal preparación era necesaria. Aún así, no había necesidad de matarlos de inmediato. En cambio, usó su Memo Nomi para verificar sus recuerdos, pensando que podía encontrar algo interesante. El primer objetivo fueron Shalva y Creuserei, ya que pensó que podía verificarlos. El contenido de sus cabezas rápidamente. Como era de esperar, cuando vio sus recuerdos, no había nada útil en sus cabezas. En sus cabezas solo querían destruir el actual gobierno del inframundo, matando al resto de seres míticos y dominando el mundo. Era el típico cliché de ambición de villano que aparecía a menudo en muchas obras de acción.
Riser solo pudo suspirar, esperando que crecieran, pero al mismo tiempo, tampoco podía culparlos ya que esta era su educación a medida que crecían. Se habían convertido en adultos, por lo que era imposible cambiar lo que estaban pensando. Peor aún, el nuevo gobierno les quitó su posición, riqueza, autoridad y todo, por lo que no se sorprendió si se sentían delirantes, como si hubieran escapado de la realidad. Sin embargo, todo cambió una vez que recibieron el poder de Opis. Esta información hizo que Riser se interesara ya que se habían vuelto más fuertes debido al hecho de que Opis les había dado un poder conocido como Serpiente de Opis. Anteriormente, Riser mató a Cateria Leviathan instantáneamente, y no vio dónde se volvió más fuerte debido a la Serpiente de Opis, por lo que se sorprendió bastante ya que el efecto de la Serpiente de Opis era similar al Pieza Rey. Sin embargo, a diferencia del Kim Piece, que era limitado en número, Opis parecía ser capaz de apoyar a la mayoría de los miembros ejecutivos de la Brigada del Caos con este poder, haciéndolos más fuertes como si hubieran usado Kim Piece. Sabiendo esto, Riser entendió de dónde venía el epíteto del dragón infinito de Opis. Esta gran cantidad de energía era definitivamente infinita, especialmente cuando se combinaba con la recuperación de Opis. Sin embargo, Riser estaba incrédulo porque sabía que Opis, el dragón infinito, era solo una niña pequeña. Sí, una niña. Cuando Riser vio el recuerdo de Shalva y Creuserei, apareció la imagen de una niña conocida como Opis, lo que lo dejó sin palabras. Riser conocía de memoria su vida anterior, pero tenía que decir que cuando la vio en realidad, fue alucinante. Sin embargo, todo se debía al hecho de que Opis era una niña pequeña que podía ser explotada. Aún así, había un tipo conocido como Balí, que también trabajaba como espía, así que se llevó a Opis para que esos tipos no la lastimaran ni explotaran más a Opis. Opis. Riser pensó que sería bueno traer a Opis a su lado. Aún así, como Shalva y Creuserei ya no tenían valor para él, Riser puso su atención en Euclides. Como era de esperar, en comparación con los dos, la memoria de Euclides era más valiosa. Había muchas cosas en la memoria de Euclides, como una variedad de magias, planos de otras cosas y conexiones con una variedad de seres sobrenaturales. Esta conexión lo atrajo, pero se quedó un poco sin palabras por el intenso amor que Euclides tenía por su hermana. Sin embargo, Riser no tenía derecho a decirle nada a Euclid, especialmente cuando tenía a Ravel. Aún así, ignoró rápidamente esos asuntos sin importancia cuando encontró información asombrosa. Su corazón latía y estaba incrédulo ante esta noticia. Guardó a Euclides y luego echó un vistazo a la memoria de Rizebin porque deseaba confirmar si lo que encontró era correcto o no. Cuando Riser miró la memoria de Rizebin, todo quedó confirmado. Realmente existe otro mundo. Capítulo 221. Detrás de la oscuridad. Riser se sorprendió porque nunca había pensado que existiera otro mundo, pero no se sintió tan sorprendido, especialmente cuando se convirtió en Riser Fenix y tenía un sistema. Sin embargo, a diferencia de Shalva, Creuserei y Euclides, cuyo propósito y ambición siempre habían estado en este mundo, Rizebin era diferente porque deseaba estar en otro mundo. Francamente, a Riser no le importaba Rizebin como individuo y por qué deseaba ir a otro mundo, pero la información sobre otro mundo que obtuvo de Rizebin lo intrigó. Evietoulde. Oe. Era el nombre de otro mundo. Para ser honesto, excepto el nombre, ya fuera Rizebin o Euclides, no sabían nada. Sin embargo, dejando a un lado a Euclides, la ambición de Rizebin de ir a otro mundo era muy intensa, pero sabía que era imposible, especialmente en Dimensional Gap, donde el lugar por el que necesitaban pasar para ir a otro mundo estaba siendo custodiado por el ser más fuerte del mundo. El Gran Rojo. Desafortunadamente, este ser más fuerte era un dragón, un ser que Riser odiaba más. Si era posible, Riser deseaba borrar a todos los dragones de este mundo excepto a los débiles, ya que podía usarlos como mascota. Sin embargo, su objetivo estaba alineado con la Brigada del Caos ya que deseaban borrar al Gran Rojo de la brecha dimensional. Dejando a un lado a Creuserei, Shalva y Euclid, el objetivo de Rizebin era alejar al Gran Rojo, pero sabía que era imposible con su poder. Incluso Opis, el segundo más fuerte, no pudo hacer nada, entonces, ¿cómo podría hacerlo Rizebin? Él. Al final, Rizebin hizo un plan loco que dejó a Riser sin palabras durante mucho tiempo. Hablar mal. Sí, es una charla basura.
Rizebin siguió enviando charlas basura a los seres vivos que vivían en otro mundo, provocándolos para que se enojaran y también enviándoles un método para viajar a su mundo. Era tan loco que no podía decir nada, pero si esos seres realmente vino a este mundo, ¿qué pasaría? A Riser no le importaba mucho ya que él no fue quien provocó a esos seres, pero si esos seres vinieron a atacarlo, entonces no esperes que les dé misericordia. Para ser honesto, aunque Riser estaba interesado en el otro mundo, no estaba tan obsesionado con él ya que este mundo todavía estaba lleno de misterio para él. Su vida como Riser Phoenix acababa de comenzar, y había muchas cosas que no había hecho. No se hace en este mundo, así que cuando se aburre, podría pensar en un método para ir a otro mundo de viaje. Aún así, en comparación con la información sobre otro mundo, hubo mucha información interesante que obtuvo de Ribezim. La primera fue la relación entre Ribezim y Balí. Los dos eran una familia y Ribezim era el abuelo de Balí. Sin embargo, Riser descubrió que la miserable vida de Balí se debía a Ribezim, quien le dio consejos al padre de Balí, que también era su hijo, para que golpeara de Balí. Balí nació con un poder asombroso y, debido a esto, el padre de Balí estaba aterrorizado por la existencia de Balí. Para aliviar ese miedo, el padre de Balí torturó a Balí, ya que eso alivió su corazón. Sin embargo, a medida que Balí crecía, Ribezim se asustó del potencial de Balí, especialmente cuando Azazel comenzó a involucrarse con Balí, por lo que al final, mató al padre de Balí para no vengarse de Balí. Aún así, con la personalidad de Balí, Ribezim pensó que podría huir de Balí. Sin embargo, Riser sacudió la cabeza y desdeñó al hijo del verdadero Lucifer ya que este tipo era tan cobarde y tan débil que era divertido para Sircech y Balí pensar en él como un enemigo al que debían enfrentar con todas sus fuerzas. La segunda información fue la existencia de Lilith, la madre de todos los demonios, quien también era la madre de Ribezim. Al mirar a Ribezim y la información sobre Lilith, Riser pensó que este tipo era escoria entre la escoria. Este tipo era simplemente basura, pero al mismo tiempo, debería llamarlo el demonio perfecto ya que este tipo era el ejemplo perfecto de un demonio. Como debería ser. Después de todo, ya fuera él, Zekran Bael, Sircech u otros, incluso si fueran un demonio, no actuaron como tal. Sin embargo, Ribezim era diferente. Podría haber matado a su hijo y haber utilizado a su madre como conejillo de indias para la investigación. Aún así, según la memoria de Ribezim, Lilith estaba a punto de morir ya que su esposo usó su cuerpo para dar a luz a los demonios para la gran guerra contra los ángeles y los ángeles caídos. En cuanto a dónde estaba Lilith, parecía que Ribezim escondió a su madre en el reino de la muerte, también conocido como el reino de Hades en la mitología griega y las profundidades del infierno. Es el lugar donde Hades, el dios de los muertos, y el Grim los segadores residen. Riser pensó por un momento y sintió que no debería hacerlo. Además, no tenía ninguna ambición de hacerlo. Aún así, en caso de que convirtiera a Lilith en su mujer, se preguntaba si sus hijos se convertirían en un antepasado de todos los demonios. Riser dejó de pensar mientras sacudía la cabeza, desechando todos los pensamientos extraños que tenía en la cabeza. Sin embargo, el último dato fue el que más le atrajo. 666. Otriexa. Riser descubrió la existencia de la bestia apocalíptica en un rincón del mundo. No había duda de que era uno de los seres más fuertes, si no el más fuerte, igualando al Gran Rojo. Parecía que Ribezim planeaba despertar a esta bestia en este mundo. Destruyendo todo. Parece ser una buena idea. ¿Detener a esta bestia? Riser no tenía esa idea en absoluto. En cambio, pensó en usar su Peto Nomi para controlar a esta bestia, borrando toda la existencia que dañaba su paz. Luego, cuando todos los seres dañinos fueran eliminados en este mundo, él sería el único y ganaría su paz. Con esa idea en mente, Riser no planeaba matar a Creuserei, Shalva, Euclido, incluso a Ribezim. En cambio, iban a convertirse en sus herramientas. Iban a borrar todo el daño para él, y cuando lo hubiera hecho, explotó su valor hasta que no quedó nada, los mataría a todos para que no hubiera existencia que pudiera dañarlo. Para entonces, Riser recuperaría la paz y lograría su sueño. Sin embargo, sabía que muchos morirían debido a esta ambición, pero como había decidido caminar por este camino, estaba preparado. El mundo quería arruinar su vida, así que no lo culpes por destruir el mundo.
Decisivamente, Riser manipuló sus recuerdos, borrando todas sus pistas y las convirtió en sus herramientas sin que se dieran cuenta antes de irse sin dejar ningún rastro. Pronto, Kreuserei, Shalva, Euclid y Rizebin se despertaron como si nada hubiera pasado antes de continuar discutiendo entre ellos qué mitos deberían atacar, pero, curiosamente, en este momento, la idea de crear un Fenextears falso ya no se cruzó sus mentes. Mientras tanto, Riser, que había salido de la sede de la antigua facción Satán para controlarlos desde la oscuridad, suspiró, sintiéndose un poco decepcionado ya que no podía aprender la capacidad de Rizebin para anular el Sacred Gear ya que era innato. Sin embargo, el sistema le notificó que obtuvo las recompensas. Cuando comprobó sus recompensas, quedó atónito por el lugar. Mis recompensas son demasiado sorprendentes, ¿verdad? Fin del vídeo. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. No se olviden de darle like y suscribirse, nos vemos en el próximo video, chao.